Mañana, Gustavo Petro entra al Palacio de Miraflores a reunirse con Delcy Rodríguez. Y el 30 de abril, los trabajadores venezolanos marchan hacia ese mismo palacio exigiendo salarios, elecciones y presos libres. Dos movimientos hacia el mismo lugar. Dos mensajes que no podrían ser más distintos. Mañana, Gustavo Petro entra al Palacio de Miraflores a reunirse con Delcy Rodríguez. Y el 30 de abril, los trabajadores venezolanos marchan hacia ese mismo palacio exigiendo salarios, elecciones y presos libres. Dos movimientos hacia el mismo lugar. Dos mensajes que no podrían ser más distintos. Buenas noches, mi querido espectador. Este miércoles 22 de abril hay dos noticias que cuando las pones juntas cuentan una historia mucho más grande que cada una por separado. La primera, mañana jueves 24 de abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja a Caracas para reunirse en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Será su sexta visita a Caracas desde que asumió el poder en agosto de 2022, y la primera vez que lo hará sin Nicolás Maduro en ese palacio. La segunda, el 30 de abril, exactamente 6 días después, los trabajadores venezolanos tienen planificada una marcha hacia ese mismo Palacio de Miraflores, con pancartas. Con 4 años de frustración acumulada, con un salario mínimo de 27 centavos de dólar al mes. Dos movimientos hacia el mismo lugar. Dos Venezuelas que coexisten en el mismo momento histórico sin que ninguna de las dos cancele a la otra. Empecemos por Petro porque esta visita tiene más capas de las que los titulares están contando esta noche. Esta no es la primera vez que Petro y Delcy intentan reunirse. El 13 de marzo de 2026 tenían previsto un encuentro en el puente Atanasio Girardot, en la zona fronteriza entre Cúcuta y el estado venezolano de Táchira. Venezuela lo canceló a última hora alegando razones de seguridad. Petro quedó esperando en la frontera como cualquier ciudadano plantado en una cita que el otro canceló sin aviso. Ese mismo día se realizó una reunión a nivel ministerial en Miraflores con cancilleres, ministros de Defensa, Minas y Comercio, más delegados de Procolombia y Ecopetrol, pero Petro y Delcy no se vieron. Las semanas siguientes, Petro intentó que Delcy viniera a Colombia. La invitó a Bogotá, la invitó a Cartagena. Delcy no fue. El propio Petro insinuó en su Consejo de Ministros del martes 21 de abril que la cita en la frontera fue saboteada desde adentro de su propio gobierno. No sé quién saboteó la reunión, no era necesario ir a la frontera. Yo la había invitado a Bogotá e incluso a Cartagena. Esa acusación implícita contra su propia Cancillería es un detalle que esta noche merece ser subrayado porque dice que la política exterior colombiana hacia Venezuela no es una línea unificada, sino un campo de tensiones internas. Y aún así, Petro decidió ir. Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas. Eso dijo desde Barcelona el viernes 17, y mañana lo cumple. Pero lo más revelador de esta visita no es el cogobierno que Petro propuso la semana pasada y que Machado rechazó de plano diciéndole que se concentre en Colombia. Lo más revelador es lo que Petro confirmó en su Consejo de Ministros del martes 21. La delegación que viajará a Caracas incluirá al ministro de Defensa, autoridades policiales y agentes de inteligencia. El tema central de la agenda no será la transición democrática, será la coordinación en seguridad fronteriza, específicamente la situación en el Catatumbo, esa región colombiana donde grupos armados ilegales han intensificado su presencia durante meses y donde la frontera con Venezuela es porosa y peligrosa desde hace décadas. La orden que he dado desde hace tiempo es una coordinación con la policía y las fuerzas militares de Venezuela que están en campo, dijo Petro. Lo que mañana se discute en el Palacio de Miraflores no es teoría política, es narcotráfico, grupos armados que cruzan fronteras, inteligencia compartida y una crisis de seguridad regional que afecta directamente a millones de colombianos y venezolanos que viven en esa frontera. Ese detalle cambia el análisis completamente. Y es el que menos atención está recibiendo en los medios hoy, porque Petro no va a Miraflores solo como el presidente de izquierda, que propone cogobierno y que la oposición venezolana rechaza. Va como el vecino que tiene un problema de seguridad urgente y real y que necesita al único gobierno que puede ayudarlo a resolverlo en la frontera. La coordinación de inteligencia entre Colombia y Venezuela, que Petro dice llevar pidiendo desde hace tiempo, no se puede hacer desde Bogotá, por teléfono, cuando el gobierno venezolano no responde las invitaciones. Se hace sentándose en el mismo lugar. Y ese lugar mañana es Miraflores. Y Delcy lo recibe por razones que también tienen varias capas.
La primera es que Petro es el único presidente latinoamericano que todavía está dispuesto a sentarse con el gobierno venezolano sin condiciones previas. Lula observa desde Brasil con más distancia. México guarda silencio. Chile, Argentina, Uruguay, todos miran pero no van. El resto de la región o apoya directamente a la oposición o simplemente no se pronuncia. En ese vacío diplomático regional, Petro vale oro para Delcy. Tener a un presidente latinoamericano sentado en su palacio le da la legitimidad regional que el FMI y el Banco Mundial le dan en el plano económico, pero que todavía no tiene completamente en el plano político regional. La segunda razón es más concreta. El Catatumbo también es un problema para Venezuela. Los grupos armados que operan en esa frontera no distinguen entre territorio colombiano y venezolano. La coordinación de inteligencia que Petro propone no le sirve solo a Colombia, le sirve a Delcy también para mostrar que su gobierno tiene capacidad de gestionar asuntos de seguridad regionales como cualquier gobierno legítimo. Y ese es el costo político que Petro paga por esta visita. María Corina Machado ya le dijo sin rodeos que se concentre en resolver los problemas de Colombia. Cada vez que Petro se sienta con Delcy, la oposición venezolana lo interpreta como un respaldo implícito al chavismo. Petro lo sabe perfectamente. Sabe que esta visita le va a costar críticas. Y aún así va, porque para él la agenda de seguridad fronteriza pesa más en este momento que la crítica opositora venezolana. Esa es su apuesta. Y mañana veremos cómo sale. Ahora pasemos al 30 de abril, porque esa marcha hacia Miraflores dice algo que ninguna visita presidencial puede decir. Algo que no se negocia en sala. Algo que no se resuelve con coordinación de inteligencia. Algo que lleva 4 años sin respuesta y que el 30 de abril va a llegar caminando hasta las puertas del mismo palacio donde mañana Petro toma café con Delcy. El 30 de abril, los trabajadores venezolanos van a caminar hacia Miraflores con pancartas, no con comitivas de ministros, no con agentes de inteligencia, con pancartas. Con el salario mínimo que lleva 4 años congelado en 130 bolívares, que al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela equivalen hoy a 27 centavos de dólar al mes. No $27, 27 centavos, y van contra el costo de una canasta básica que en marzo de 2026 llegó a $692 para una familia de 5 personas, según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. Eso significa que con el salario mínimo oficial venezolano, una familia necesita 1.937 sueldos mensuales para poder comer durante un mes. Ese número no es una estadística fría, es la descripción de una crisis humana que lleva 4 años, sin que ningún gobierno le dé una respuesta real. La Organización Internacional del Trabajo presentó al gobierno venezolano 3 propuestas de aumento salarial durante los últimos meses. Las 3 fueron ignoradas. 3 veces el organismo laboral más importante del mundo le dijo a Caracas, esto es lo que necesitan los trabajadores. Y 3 veces Caracas no respondió. Eso no es un descuido administrativo, es una decisión política deliberada de mantener los salarios en el piso mientras se negocia la normalización económica con Washington y con el FMI. Los trabajadores pagan el costo de esa normalización con sus bolsillos. Y sus exigencias el 30 de abril son 3. Primera, un aumento salarial real, no el ajuste responsable sin monto ni condiciones que Delcy prometió para el 1 de mayo. Esa promesa ambigua que llega exactamente el día después de la marcha no es una coincidencia. Es la manera que tiene el gobierno de intentar desactivar la presión de la calle antes de que llegue demasiado lejos. Segunda, libertad para los 477 presos políticos que, según el Foro Penal, siguen detenidos a pesar de la ley de amnistía y de las promesas de transición. Tercera, una fecha electoral concreta. Esas 3 exigencias juntas son el mapa exacto de lo que el proceso venezolano tiene pendiente 111 días después de la captura de Maduro. Lo que hace esta marcha especialmente significativa es lo que ocurrió el 9 de abril, hace apenas 2 semanas, cuando trabajadores de la Coalición Sindical Nacional intentaron llegar a Miraflores por rutas que mantuvieron en secreto para evitar el bloqueo policial. Forzaron 5 cordones de la Policía Nacional Bolivariana. Llegaron hasta la avenida Urdaneta, a metros del palacio, y entonces se encontraron con un piquete reforzado de la PNB que los dispersó con gases lacrimógenos. Una trabajadora llamada Aurora fue tumbada al suelo y golpeada por los policías. Hugo Bastardo, uno de los manifestantes, dijo frente a las cámaras lo que millones de venezolanos sienten. Venimos en paz. Vinimos a decirle a Delcy que queremos un salario digno, un salario justo.
Esa escena ocurrió exactamente en el mismo periodo en que el FMI reconocía a Delcy, en que el Banco Mundial restablecía relaciones, en que Washington levantaba sanciones al Banco Central. La normalización económica avanza por arriba. La represión salarial continúa por abajo, y Diosdado Cabello, desde su cargo como ministro del Interior, declaró sin pruebas que detrás de las protestas está la mano de María Corina Machado, financiando sindicatos desde el exterior. El mismo manual chavista de siempre. 20 años después, cualquier protesta legítima sigue siendo una conspiración financiada desde afuera. La Federación Venezolana de Maestros también denunció algo que no puede quedarse sin nombre esta noche. Docentes están siendo presionados, amenazados e intimidados por participar en protestas salariales. Hay apertura de procesos administrativos injustificados contra quienes protestan. Hay suspensiones de salarios sin debido proceso. Hay un clima de miedo dentro del sistema educativo que contradice completamente el relato de apertura y transición democrática que Delcy proyecta hacia el FMI, hacia el Banco Mundial, hacia Washington. Afuera muestra apertura. Adentro aplica el mismo miedo de siempre. La imagen completa que deja este 22 de abril es esta. Mañana Petro entra a Miraflores con su ministro de Defensa a hablar de Catatumbo, de inteligencia, de fronteras. El 30 de abril, los trabajadores que ganan 27 centavos al mes llegan a las mismas puertas con sus pancartas pidiendo vivir con dignidad. Dos Venezuelas, la que negocia por arriba con presidentes, comitivas y agentes de inteligencia, y la que exige por abajo con gases lacrimógenos en la cara, y 5 cordones policiales bloqueando el camino hacia el palacio. Miraflores esta semana recibe a Petro con protocolo diplomático. La semana que viene verá llegar a los que el sistema lleva 4 años ignorando. Y lo que Miraflores le responda a esa marcha el 30 de abril va a decir mucho más sobre el estado real de la transición venezolana que cualquier reunión con presidentes y ministros de defensa. Esa es Venezuela hoy, 111 días después de la captura de Maduro, sin fecha electoral, con 477 presos políticos. Con el FMI reconociendo a Delcy mientras Aurora es golpeada en la calle. El 30 de abril va a decir mucho sobre en qué Venezuela realmente estamos. Gracias por acompañarme esta noche. Soy Laura Salazar, nos vemos en el próximo análisis.